Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos profundizando el asunto de las derivadas parciales, el uso de las derivadas parciales en el cálculo de las derivadas implícitas de funciones en varias variables. Para ello, utilizamos como pretexto la resolución del ejercicio 41, del ejercicio 13.5, del cálculo de dos variables de Larson, y en este caso entonces lo que nos propone es la siguiente. Determina las derivadas parciales de primer orden de W si coseno de xy más seno de yz más wz es igual a 0. En un video anterior vimos que una función es implícita si, comillas, no está despejada la función, que en este caso sería nuestra w. Aquí es relativamente sencillo despejar w en términos de las otras variables. Noten que w es lineal y no aparece dentro de las funciones trigonométricas. Luego sería relativamente sencillo transponer estos términos con signo negativo y dividir entre z con z diferente de 0. Sin embargo, nos quedaría la derivada de una división, pero se puede verificar rápidamente que también sería posible hacerlo en ese caso como una derivación explícita de una función en varias variables. Recordemos la teoría, ya la hemos mencionado en un video anterior, y dice que si se tiene una función z que depende de x y y, se puede definir z como una función implícita de la expresión de la forma f de x, y, z igual a 0. Esto es f de x, y z sería f de x, y igual a 0 para todo x, y que pertenezca al dominio de f. Esto es extensible a cualquier cantidad de variables, ¿cierto? Miren que aquí realmente estoy cogiendo una función que depende de dos variables. Aquí w depende de 3. O sea que realmente estamos diciendo que estamos definiendo f como una función de x, y, z y un w que depende de x, y, z, y esto igual a 0, y estamos definiendo implícitamente w como una función de esas variables, siempre y cuando pues x, y, z pertenezcan al dominio de la función. Entonces, recordemos nuevamente cómo se escriben estas derivadas parciales. Se puede mostrar esto por la derivación igualando a 0, pero recuerden que por un aspecto mnemotécnico simplemente se pone un negativo y se cruzan las variables. Aquí en el denominador vamos a tener la derivada de f mayúscula respecto a z, y en el numerador la derivada de f con respecto a x. Análogamente para la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z. Bien, entonces ahora aquí calculamos nuevamente, tenemos nuevamente nuestra función y calculamos cada una de las derivadas parciales. Entonces, la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Si esta es nuestra f, ¿cierto? f de x, y, z es este valor igual a 0. Entonces, esta expresión, perdón. Derivamos entonces la derivada de, con respecto a x, la derivada de coseno es menos seno del ángulo por la derivada interna con respecto a x, que es y. El y lo ponemos por delante. Ahora, esta expresión con respecto a x es 0 y con respecto a x esta última expresión también es 0. Fy. El primer término deriva con respecto a y, la derivada de coseno es menos seno del ángulo por la derivada interna con respecto a y, que es x. Ponemos el x por delante. Ahora vamos a derivar este segundo término con respecto a y. La derivada de seno es coseno de yz, y la derivada interna con respecto a z es, con respecto a y es z. Y esto con respecto a y pues va a ser 0. Y ahora la derivada de esa expresión con respecto a z. El primer término no depende de z, luego es 0. El segundo término, la derivada de seno es coseno, el ángulo yz, y la derivada interna con respecto a z, que sería y. Y el último término respecto a z, pues su derivada es w. Y finalmente la derivada de f con respecto a w. Estos términos no dependen de w, los dos primeros, luego su derivada es 0. Y el último término, la derivada con respecto a w, será z. Y simplemente sustituimos en las expresiones que teníamos construidas en este paso. Entonces, de w de x, en este caso sería menos fx sobre fw, sustituimos el menos, con este menos se devuelve un término positivo, y es seno de xy sobre z. Noten que el denominador siempre va a ser el mismo, porque en el denominador siempre aparece nuestro fw. ¿Sí? Entonces, listo, aquí decimos, ahora en el numerador vamos poniendo lo que nos dio en cada paso. Como tenemos un menos precedido, lo que hacemos es cambiar los signos de los términos y nos quedaría x seno de xy menos z coseno de yz. Y finalmente para w con respecto a z hacemos que el denominador es z y nos quedaría menos y coseno de yz más w,
este menos precede a todo el término. Como siempre, dejamos una actividad para los visitantes y entonces nos piden hallar las derivas parciales de primer orden. Si W, esta es definida como W menos raíz de x menos y menos raíz de x más y igual a 0. Nuevamente miren que aquí está W definida implícitamente como una función de x y y, no hay z, o sea que en este caso W es simplemente una función de x y de y. Hay que buscar las derivadas, miren que se puede volver una función explícita y podría intentar mirarse si son equivalentes. ¿Sí? Un ejercicio algebraico interesante es mirar que las expresiones sean equivalentes. Muchas gracias por su visita y esperamos sus comentarios.